Buenos días, estimados estudiantes. Soy la profesora Mari Álvarez Sosa, profesora del área de comunicación. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión número 4, correspondiente al segundo trimestre. Esperando que se encuentren bien de salud y en compañía de sus queridos padres, no olviden ustedes de lo importante que es el lavado constante de manos y limpiar su área de trabajo. Vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy, que lleva por título tema, subtema, idea principal y resumen. Bien, reflexionamos y respondemos. ¿Qué podemos hacer para comprender lo que leemos? ¿Qué pueden hacer ustedes para comprender lo que leen? Subrayar, me dicen, muy bien. ¿Qué más? Volver a leer el texto. Está muy bien. Y cuando lees un texto, ¿te es fácil reconocer el tema de un texto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es fácil reconocer? A veces me dice, a ver. ¿Pueden identificar el subtema? A veces se confunden un poco con el subtema. ¿Y pueden reconocer con facilidad las ideas principales de un texto? ¿Qué me dicen? Y que es una oración. Muy bien. ¿Y han empleado alguna vez el resumen? ¿Cuándo lo han empleado? Para estudiar, para comprender un texto. Para un examen. Para un examen también. Muy bien. ¿Y con qué finalidad se elabora un resumen? ¿Para qué? Muy bien, para poder comprender un texto. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar el tema, el subtema, la idea principal y el resumen. Les invito a ver nuestro propósito para el día de hoy. Bien, nuestro propósito el día de hoy es identificar una fuente confiable, seleccionar un texto y elaborar un resumen a partir del análisis de la estructura de un texto. Esto implica identificar el tema, subtemas e ideas principales. Nuestra competencia a trabajar el día de hoy es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. El texto está formado por palabras, enunciados y párrafos. Por ende, el texto es la unidad de lenguaje con carácter comunicativo más completo de todos. Toda esta jerarquía de unidades giran en torno a un tema común, con coherencia y cohesión. Precisamente el día de hoy vamos a conocer, a identificar cada una de las estrategias. Bien, ¿qué entendemos por tema? El tema es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o una frase. Todos los textos presentan un tema. Para identificar el tema, se hace la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? Al plantearnos esa pregunta, inmediatamente nos va a dar como respuesta el tema, que va a ser expresado en una frase o en una palabra. Veamos un ejemplo. Dice, las termitas, una especie de insectos, pueden ocasionar muchos daños a las estructuras hechas de madera. Estas criaturas minúsculas viven bajo la tierra y se abren paso hacia la madera, penetrando en los árboles y casas viejas. Una vez infiltradas en su interior, las obreras comienzan a devorar la madera y muchas veces ocurre que las termitas pasan inadvertidas hasta que el daño ya está hecho. Si ustedes observan en el texto, ¿cuál es la palabra que siempre están repitiendo ahí? Termitas, ¿no es cierto? Entonces planteamos la pregunta, ¿de qué trata el texto? Y como respuesta me va a dar las termitas. Muy bien. ¿Qué entendemos por subtema? El subtema es un aspecto del tema que se desarrolla en el texto. Se desprenden del tema general y resume el contenido de las diferentes partes de un texto, ¿cierto? Para identificar el subtema se hace la pregunta, ¿de qué trata el párrafo? Observemos el ejemplo. Ejemplo, el origen del fútbol en el Perú. Como en la mayoría de países de Sudamérica y en muchas otras partes del mundo, está íntimamente asociado a la presencia de los ingleses. En la mayoría de los casos, la expansión de este deporte se debió a la migración de los súbditos de la reina Victoria hacia nuevas tierras y a los contactos comerciales que tuvo Inglaterra durante el siglo XIX. Quiero que observen el texto. El texto tiene, ¿cuántos párrafos? 2 párrafos. Muy bien, este texto tiene 2 párrafos. Pero vamos a empezar primero a mencionar, para identificar el tema. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Muy bien, trata del fútbol.
Ahora, ya identificamos el tema. Ahora vamos a identificar el subtema. Nos decían que el subtema es el aspecto del tema que se desarrolla en cada párrafo. Pero acá tenemos dos párrafos. Quiere decir que en este primer párrafo vamos a encontrar un subtema. Y en este segundo párrafo vamos a encontrar otro subtema. Si hablamos acá, ¿cuál vendría a ser el subtema? ¿De qué trata este párrafo? Vimos que el tema general era el fútbol. ¿Pero de qué habla específicamente? Ah, muy bien, nos habla del origen del fútbol. Entonces, nuestro subtema va a ser el origen del fútbol. Veamos el segundo párrafo. ¿De qué trata el segundo párrafo? Muy bien, trata de la expansión del fútbol. Pero si ustedes observan, ¿qué pueden observar en el subtema? ¿Qué han colocado aquí? Es como si le pusieran unos subtítulos o uno a cada párrafo. Sí, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que es el subtema es como si ustedes le formularan unos pequeños subtítulos a cada párrafo que habla de un mismo tema. Puede ser de repente una definición, puede ser como una característica, puede aparecer como una introducción o hábitat. En este caso, el primer subtema habla acerca del origen del fútbol. Y el segundo párrafo, el segundo subtema, habla de la expansión del fútbol. Muy bien, veamos este ejemplo para relacionar el tema y los subtemas. Los koalas. Los koalas son mamíferos marsupiales. Las hembras poseen una bolsa o marsupio en el abdomen, semejante al de los ositos de juguete. Estos animales llegan a medir 75 centímetros y están cubiertos de pelos suaves, típicamente cenizo o gris. La cabeza, grande y redondeada, está coronada por unas amplias orejas peludas. Poseen pies con 5 dedos, cada uno de los cuales termina en una poderosa garra. Se los encuentra en los eucaliptos de Australia, los cuales no son solo el único lugar donde viven, sino también su único surtidor de comida. Se alimenta solo de las hojas de dichos árboles. Un hecho que los hace especialmente adaptados a la vida en los árboles son las características físicas de sus manos y pies. Ustedes observen el texto. Aquí, ¿cuál es el tema? El tema es los koalas. ¿De qué trata el texto? De los koalas. Ahora, este texto tiene 1, 2, 3 párrafos. En el primer párrafo vamos a encontrar el primer subtema. Dice, los koalas son mamíferos marsupiales. Las hembras poseen una bolsa o marsupio en el abdomen, semejante al de los ositos de juguete. Entonces, ¿cuál vendría a ser el subtema aquí? Muy bien, la descripción del koala, ¿no es cierto? En el segundo párrafo, también habla de los koalas, porque es el tema central del texto. ¿Pero qué nos habla específicamente? Ah, muy bien, de sus características, nos dice cómo son, ¿no? Que nos dice que su color es cenizo o gris, su cabeza es grande, redondeada, que tiene también unas amplias orejas. Veamos el tercer párrafo. Dice, se encuentra en los eucaliptos de Australia. Entonces, ¿de qué nos hablará el tercer párrafo? ¿Cuál vendría a ser el subtema? Ah, su hábitat, donde vive, ¿no es cierto? Muy bien. Van observando ustedes aquí. Los subtemas, no se olviden, es como si le pusiéramos un pequeño subtítulo a cada párrafo, porque todos los párrafos hablan del mismo tema, que en este caso vienen a ser los koalas. Muy bien, ¿qué entendemos por idea principal? La idea principal es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. La idea principal se expresa a través de una oración. Ahora, para identificar la idea principal se formula la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que el autor está diciendo sobre el tema? Ahora, vamos a ver en este ejemplo. Nos dice, los griegos de la antigüedad consideraban que la música era fuente de sabiduría y purificación. Era para ellos una matemática misteriosa, síntesis, perfecta de la poesía, el drama, la danza y el canto. En jerarquía social se colocaba al músico por encima del escultor. El músico era considerado como un hombre erudito y docto. Por ello, se afirma que la música ocupó un lugar preferente en el pensamiento de los griegos. Observen ustedes esa parte que está subrayada y que está con rojo. Esa parte que está subrayada ahí viene a ser la idea principal. ¿Por qué? Porque nos dice que la música ocupó un lugar preferente en el pensamiento de los griegos, ¿cierto? Lo anterior, lo que está al lado de ellos, lo que está allá,
Por ejemplo, la antigüedad, cómo lo consideraban, que en jerarquía social se colocaba al músico por encima del escultor, vienen a ser las ideas secundarias o complementarias del texto. Acá tenemos la idea principal. La música ocupó un lugar preferente en el pensamiento de los griegos. Muy bien, el reto del día de hoy para ustedes es que van a buscar un texto sobre un tema de su interés. Luego de leer el texto, luego de una minuciosa lectura del texto, van a identificar el tema, los subtemas y la idea principal de cada párrafo. Finalmente, van a elaborar un resumen del texto seleccionado por ustedes. Pero aquí nos indican elaborar un resumen. ¿Alguna vez han elaborado un resumen ustedes? ¿En qué casos elaboran un resumen? Vamos a ir respondiendo estas interrogantes con la siguiente diapositiva. Muy bien, recordamos qué es el resumen. ¿El resumen qué es? Es una técnica que consiste en presentar de modo breve y preciso una información, considerando solo las ideas más importantes. ¿Qué características tiene? Que debe ser breve y claro. Debe mantener fidelidad de los contenidos del texto original. Debe tener objetividad, no debe contener ideas o juicios personales. Debe tener orden. Debe conservar la estructura del texto original. Para redactar un buen resumen se debe seguir estos pasos. Leer con atención todo el texto. Subrayar la idea principal de cada párrafo, así como la secundaria. Unir las ideas principales, empleando los conectores más adecuados. Verificar que la redacción sea coherente, respetando la jerarquía entre las ideas secundarias. Ahora, veamos el siguiente ejemplo, las pinturas rupestres. Observen las palabras que están subrayadas. Las pinturas que se encuentran en cuevas y datan de hace miles de años son conocidas como pinturas rupestres. En el segundo párrafo, la pintura se realizaba con colorantes naturales. Los temas de esta pintura son diversos. En el Perú, las pinturas rupestres más famosas son las de la cueva de Toquepala en Tacna. Eso es lo que hemos subrayado, recuerdan ustedes, es la idea principal. ¿Para qué me va a servir estas ideas principales que he subrayado? Me va a servir sencillamente para que ustedes puedan elaborar su resumen. Las pinturas que se encuentran en cuevas y datan de hace miles de años son conocidas como pinturas rupestres. Estas pinturas se realizaban con colorantes naturales. Los temas de estas pinturas son diversos. En el Perú, las pinturas rupestres más famosas son las de la cueva de Toquepala en Tacna. Nos sirve para elaborar el resumen, que sea coherente, ¿no es cierto? Pueden emplear también en su resumen. Muy bien, vamos a trabajar con este ejemplo. Las células madre. Las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse como células sanguíneas, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas. Las células madre pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de sangre, libre de enfermedades transmisibles. Al generar glóbulos blancos, contribuyen a activar el sistema inmunológico. Este tipo de células se produce en la médula ósea y en la sangre, ubicada al interior del cordón umbilical de un bebé recién nacido. Un trasplante de célula madre sirve para tratar varias enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la sangre y al sistema inmunológico como la leucemia y el linfoma. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con este texto? Con este texto vamos a identificar el tema, vamos a identificar también el subtema que encontramos en cada uno de los párrafos. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 1, 2, 3, 4 párrafos. Después de leer el texto, miren, hemos identificado el tema, la célula madre, porque se repite también en cada uno de los párrafos. El subtema primero, concepto. Segundo, función. Aquí en el tercero habla del origen. Y el cuarto habla de la utilidad. Bien, se identificó el tema y los subtemas. Y observen ustedes que hemos realizado aquí en el siguiente paso. Hemos subrayado las ideas principales de cada uno de los párrafos. ¿Con qué finalidad? Para poder elaborar el siguiente paso, que viene a ser el resumen. Muy bien, miren ustedes aquí. Acá tenemos ya el trabajo final, que viene a ser el resumen del texto. Bien, chicos, al final de la actividad no se olviden de responder en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué pasos has seguido para desarrollar cada una de las actividades? ¿Cuáles de estos pasos te presentaron mayor dificultad? ¿Cómo lograste superar estas dificultades? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.